Tema 7. El proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades de capital, segunda parte, en la que vamos a ver el procedimiento. El proceso de impugnación de acuerdos sociales se decidirá con independencia de su cuantía por el proceso ordinario. Apartado 1. Plazo para el ejercicio de la acción. El proceso principiará por demanda ordinaria conforme a las reglas contenidas en el artículo 399 de la LEC, dentro del plazo de caducidad de un año, plazo procesal que rige sin interrupciones para todo tipo de pretensiones declarativas o constitutivas, excepción hecha dentro de las declarativas de las que se amparen en una causa de contravención del orden público, que no quedarán sometidas por razón de su trascendencia societaria a plazo alguno, ni de prescripción ni de caducidad. El cómputo de este plazo común de un año, tanto para la impugnación de los acuerdos nulos por causa de nulidad como de los anulables, se realizará de fecha a fecha. El día inicial de este cómputo de un año, conforme al artículo 205 de la LSC, será el de adopción del acuerdo si hubiera sido adoptado en junta de socios o en reunión del Consejo de Administración, así como el de recepción de la copia del acta si el acuerdo hubiera sido adoptado por escrito. Si el acuerdo se hubiera inscrito, el plazo de caducidad se computará, sin embargo, desde la fecha de oponibilidad de la inscripción. De este plazo general de un año cabe exceptuar, entre algunos otros, los siguientes acuerdos. Primero, los acuerdos del Consejo de Administración o de cualquier otro órgano colegiado de administración que podrán ser impugnados por los administradores en el plazo de 30 días desde su adopción. Los acuerdos dimanantes de estos órganos también podrán ser impugnados por los socios que representen un 1% del capital social, si bien dentro del plazo de 30 días desde que tuvieran conocimiento de los mismos y siempre que no hubiere transcurrido un año desde su adopción. Segundo, los acuerdos del Consejo o Comisión que podrán ser impugnados por los miembros de cada órgano colegiado al que pertenezcan en el plazo de un mes desde su adopción, y estos mismos acuerdos también podrán ser impugnados por los accionistas que representen al menos el 5% del capital social en el plazo de un mes desde que tuvieran conocimiento de ellos, siempre que no hubiera transcurrido un año desde su adopción. Tercero, los acuerdos contrarios a la disolución de la sociedad o la ausencia de acuerdo, cuando no se hubiere logrado, que se serán impugnados por los administradores en el plazo de 2 meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la Junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la Junta cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución o no se hubiera adoptado. Y cuarto, los acuerdos aprobatorios del balance final de la liquidación con el informe completo de las operaciones y un proyecto de división entre los socios del activo resultante podrán ser impugnados por los socios que no hubieran votado en el plazo de 2 meses a contar desde la fecha de su adopción. Apartado 2. Fase de alegaciones. La demanda de impugnación de acuerdos sociales se formulará con independencia de la cuantía conforme a las formalidades establecidas para el proceso ordinario. Si la demanda adoleciese de algún óbice o deficiencia relevante que impida la válida constitución del litigio, será el juez quien valore su inadmisión. La admisión de esta demanda corresponde, sin embargo, al letrado de la Administración de Justicia mediante decreto, quien dará traslado a la sociedad demandada para su contestación en 20 días. Subapartado A. Cuestión incidental del previo pronunciamiento, viabilidad de la causa de impugnación. Una vez presentada la demanda, la cuestión acerca del carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación relativos al test de relevancia contenido en el artículo 204 de la LSC sobre el alcance de la infracción legal, estatutaria o reglamentaria, se planteará como cuestión incidental de previo pronunciamiento.
Esta precisión impedirá que un buen número de impugnaciones maliciosas, injustificadas, abusivas o sencillamente superfluas lleguen a progresar hasta su término para concluir con una resolución tan infructuosa como la declaración judicial de inimpugnabilidad de ese concreto acuerdo o por encontrarse la causa de impugnación incluida entre las expresamente exceptuadas en la normativa societaria debida a su menor relevancia o a su insignificancia en el proceso de adopción de los acuerdos cuestionados. El análisis a limine litis de la viabilidad de la causa de impugnación minorará un buen número de demandas interpuestas sin el menor alcance ni recorrido procedimental, lo que redundará en beneficio tanto de la sociedad por la mayor fluidez y seguridad jurídica del tráfico societario, como de los propios impugnantes, quienes no afrontarán hasta el término un proceso que estaba abocado al fracaso desde su mismo inicio. Sin embargo, un análisis incipiente sobre la viabilidad de la pretensión impugnatoria podría, de no pasar un segundo test de viabilidad procesal, y frustrar el derecho a la tutela judicial efectiva. Sin perjuicio de que la regulación de esta condición conllevará un uso más racional, sostenible y eficiente de la nueva concepción de la justicia como servicio público, lo cierto es que el evidente prejuzgamiento al que se someten los acuerdos sociales merecería una regulación más detallada. En este sentido, la LSC se limita a sancionar que una vez presentada la demanda se planteará como cuestión incidental del previo pronunciamiento la cuestión sobre el carácter esencial de los motivos de la impugnación a que se refieren las causas de inimpugnabilidad, todas ellas relativas al test de relevancia. La LSC no especifica quién estará legitimado para solicitar esta cuestión de previo pronunciamiento ni cuál sea el procedimiento mismo. Así, si el juez concluye a limine litis a través de un procedimiento como la cuestión incidental que esa causa de impugnación carece de tales atributos que es el carácter esencial o determinante de los motivos de impugnación, entonces denegará sin más el derecho a la tutela judicial efectiva. Ante la indeterminación sustantiva y procesal, parece oportuno efectuar un segundo test de viabilidad, no solo sustantivo, sino también procesal, de este juicio sumarísimo en el que se puede denegar a limine litis nada menos que la tutela judicial efectiva, ejercido en los procesos de impugnación de acuerdos sociales, con el planteamiento de algunas de las más gruesas incógnitas procesales. La primera incógnita por orden cronológico es la relativa a quién puede plantear ante el juez dicho iniciático o vicesustantivo, e incluso cabe cuestionarse si el juez, a la vista de la demanda, puede decretar su inadmisión ante la evidencia de una pretensión sin los conceptos jurídicos indeterminados relativos a la esencialidad y o determinación. Aunque el actor carece de interés en la declaración judicial de falta de esencialidad y o determinación de su propia pretensión, no parece que deba advertir al juez de su propia debilidad impugnatoria en sentido negativo. Ese actor puede estar, sin embargo, interesado en que el juez emita en sentido positivo un primer veredicto acerca de la efectiva relevancia y o determinación de su pretensión. En tal caso, parece razonable que el demandante pueda sugerir al juez un primer pronunciamiento al respecto. Bien es cierto que esta solución preliminar de la causa de impugnación puede lograrse también de forma recta y directa a través de una medida cautelar anticipatoria del resultado final, pero nada obsta para que el demandante lance la solicitud de inimpugnabilidad para acreditar precisamente todo lo contrario, la solvencia, determinación y esencialidad de su pretensión. La respuesta positiva del juez acerca de la viabilidad impugnatoria de esa esencial y determinante pretensión no es vinculante, puesto que de proseguir el procedimiento, este mismo juez, a la vista de la prueba practicada en la fase de audiencia principal o juicio, puede revisar aquella primera solución jurídica.
pero la declaración judicial de la positiva esencialidad y determinación de la pretensión al mismo inicio de proceso de impugnación de acuerdos, aunque no sea vinculante, puede ser la mecha que prenda la llama de una posible revocación y o sustitución del acuerdo impugnado o incluso de una inminente negociación societaria. Resulta obvio que la sociedad demandada será la principal interesada en que prospere la falta de esencialidad y o determinación de la pretensión anulatoria. De ahí que en la inmensa mayoría de procesos de impugnación de acuerdos sea esta parte pasiva quien comunique al juez la existencia de tales óbices sustantivos, para que los resuelva en una sede procesal desconocida hasta el momento, puesto que jamás una cuestión incidental del proceso civil ha sido el cauce idóneo para dilucidar cuestiones sustantivas antes de conocer de la cuestión principal, que es la nulidad o anulabilidad del acuerdo social. La pretensión de la sociedad demandada de declaración judicial de inimpugnabilidad ante la hipotética ausencia de esencialidad y determinación puede ser muy beneficiosa si resulta exitosa, pero también muy perniciosa para aquella sociedad que quedará estigmatizada si deviene finalmente frustrada, y de ahí que la solicitud de inimpugnabilidad pueda considerarse una jugada de alto riesgo. Sin desconocer la autorizada opinión doctrinal, parece en excesivo invasivo en el derecho a la tutela judicial efectiva hacerle soportar al actor al mismo inicio del proceso una desestimación de fondo de su pretensión a través de una cuestión incidental de previo pronunciamiento, con evidenciable merma de sus derechos de alegación y prueba, así como sin el menor desarrollo procedimental con base en criterios que los legalmente definidos, que es la esencialidad y la determinación. Si diseminamos ese petitum hasta quedarnos con su núcleo duro, podemos constatar que la pretensión de inimpugnabilidad no es procesal sino sustantiva, puesto que de estimarse aquella falta de esencialidad o determinación, el resultado no podrá ser más transformador de la realidad societaria. Ese acuerdo queda declarado judicialmente inimpugnable y no podrá volver a impugnarse en el futuro ni por ese socio ni por ningún otro. Por tanto, la esencialidad y o determinación a la que se refiere el texto habrá de centrarse en averiguar si el vicio que se invoca es lo suficientemente esencial y determinante como para decretar su inimpugnabilidad, porque el resultado de su eventual anulación no tendría la menor incidencia práctica. Esto es, si hubo un problema de quórum en la celebración de la Junta, pero el acuerdo, a pesar de ese déficit, se habría alcanzado igualmente, entonces no procederá por razones de eficiencia, sostenibilidad y racionalización seguir adelante. Ante este tipo de pretensiones estériles, el legislador ha optado por decretar la inimpugnabilidad de tales acuerdos. Estas mismas razones de racionalización, sostenibilidad y eficiencia operan de igual modo a la hora de destacar que si la pretensión de inimpugnabilidad por falta de esencialidad y o determinación del acuerdo no agota todo el objeto litigioso, esto es, si la parte actora hubiere acumulado varias pretensiones y tan solo una de ellas resultase cuestionable por su presunta ausencia de esencialidad o determinación. En este caso, la declaración judicial no provocará la finalización del proceso. Sin embargo, cuando la impugnación afecte a diversos acuerdos, resulta claro que el anterior razonamiento no ha de erigirse para negar la formulación de la pretensión de inimpugnabilidad de uno de ellos por falta de esencialidad o determinación, si ese acuerdo y los restantes se ven afectados por otros motivos de impugnación, puesto que la sociedad demandada puede estar legítimamente interesada en rebajar las pretensiones impugnatorias que se ciernen sobre ella.
En todo caso, la pretensión de inimpugnabilidad por falta de esencialidad o determinación del motivo de impugnación que afecta al acuerdo no tiene un alcance ilimitado, sino que la LSC en su artículo 204 concreta en un listado cerrado las causas que permiten invocarla. Así, no procederá la impugnación de acuerdos basada en los siguientes motivos. 1. La infracción de requisitos meramente procedimentales establecidos por la ley, los estatutos o los reglamentos de la Junta y del Consejo para la convocatoria o la constitución del órgano o para la adopción del acuerdo, salvo que se trate de una infracción relativa a la forma y plazo previo de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución del órgano o a las mayorías necesarias para la adopción de los acuerdos, así como cualquier otra que tenga carácter relevante. 2. La incorrección o insuficiencia de la información facilitada por la sociedad en respuesta al ejercicio del derecho de información con anterioridad a la Junta, salvo que la información incorrecta o no facilitada hubiera sido esencial para el ejercicio razonable por parte del accionista o socio medio del derecho de voto o de cualquiera de los demás derechos de participación. 3. La participación en la reunión de personas no legitimadas, salvo que esa participación hubiera sido determinante para la constitución del órgano. Y por último, 4. La invalidez de uno o varios votos o el cómputo erróneo de los emitidos, salvo que el voto inválido o el error de cómputo hubieran sido determinantes para la consecución de la mayoría exigible. El test de relevancia procesal impone que fuera de estos 4 motivos no deba tener viabilidad ninguna pretensión de inimpugnabilidad por falta de esencialidad o determinación de los motivos de impugnación. Ahora llega la parte más delicada, que es el procedimiento. ¿Cuál es el momento procesal idóneo para solicitar al juez esta declaración de inimpugnabilidad por falta de esencialidad o determinación? Parece que deba serlo en la fase de alegaciones, salvo que la pretensión se ampare en un hecho nuevo o más bien de nueva noticia, en cuyo caso deberá admitirse su planteamiento posterior, eso sí, tan pronto como surja o se tome conocimiento del hecho, puesto que la respuesta judicial habrá de ser en todo caso previa a la decisión principal. Dentro de esa fase de alegaciones todavía queda por concretar si dicho pedimiento ha de formularse en los escritos centrales que son la demanda y contestación o debe formularse en todo caso antes de la contestación a la demanda. Si la finalidad de la norma se enfoca a evitar el procedimiento mediante una resolución incidental y anticipada, resulta claro que su presentación debe formularse cuanto antes, y ello presupone que deba afrontarse en todo caso antes de contestar a la demanda, puesto que la presentación de dicha pretensión defensiva supondrá que su resolución deba dilatarse hasta la audiencia previa con eventual confusión entre esta solicitud de inimpugnabilidad y las restantes pretensiones. Sin perjuicio de que este parezca el momento idóneo antes de la contestación a la demanda, por razones de agilidad, celeridad y economía procesal, nada parece obstar para que la sociedad lo comunique en la propia contestación a la demanda o incluso después en caso de sobrevenido impacto de hechos nuevos o de nueva noticia, si bien resulta obvio que cuanto más tarde en plantearlo, más dilatada será la respuesta. Cabe finalmente plantearse si el juez puede, en su sentencia, pronunciarse sobre dicho extremo, aunque nada le hubieran sugerido las partes al respecto. Resulta claro que el juez no podía decretar de oficio la inimpugnabilidad del acuerdo, porque de hacerlo se decantaría por asumir una labor tuitiva de los intereses de una de las partes con perjuicio de la otra. Pero este razonamiento justificativo de la imposibilidad de decretar ex oficio la inimpugnabilidad del acuerdo no puede trasladarse al momento en que dicho juicio queda visto para sentencia. En ese momento, el juez podrá estimar o desestimar la pretensión planteada.
dentro de los escritos límites de la congruencia, pero podrá hacerlo con base en los fundamentos jurídicos que estime pertinentes y se hayan invocado por las partes o no. Y la inimpugnabilidad del acuerdo es la respuesta tan amparada en un precepto jurídico como cualquier otra, en este caso la de la estimación o desestimación de la pretensión. Por tanto, aunque ninguna de las partes hubiera invocado la inimpugnabilidad del acuerdo, en el momento procesal oportuno el juez podrá decretarlo si a la vista de la prueba practicada descubre la falta de esencialidad o determinación. Finalmente, resulta evidente que este momento procesal también será el oportuno para evaluar la procedencia o no de la impugnación de un acuerdo social que hubiere sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro adoptado antes de que se hubiera interpuesto la demanda, pues esta verificación judicial traerá de aceptarse la efectiva revocación o subsanación, la infructuosa respuesta judicial de su imposible impugnación, y parece razonable que no deba agotarse todo un proceso judicial cuando el juez puede verificar a instancia de la sociedad demandada que el concreto acuerdo impugnado ha sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro. Subapartado B. Medidas cautelares. Con carácter previo a la admisión de la demanda o en la propia demanda, el demandante podrá solicitar del juez competente la adopción de medidas cautelares idóneas para la impugnación de los acuerdos sociales en previsión de que el periculum in mora pueda comportar un riesgo para la satisfacción de la pretensión de nulidad o anulabilidad. Las medidas cautelares más adecuadas para el proceso de impugnación de acuerdos sociales son dos. Primera, la anotación preventiva de la demanda cuando ésta se refiera a bienes o derechos susceptibles de inscripción en registros públicos, y segunda, la suspensión de acuerdos sociales impugnados cuando el demandante o demandantes representen al menos el 1 o el 5% del capital social, según que la sociedad demandada hubiere o no emitidos valores que en el momento de la impugnación estuvieran admitidos a negociación en mercado secundario oficial. Entre tanto, la finalidad de la anotación preventiva estriba en la enervación de la fe pública registral. La de la suspensión se residencia en la paralización del despliegue de efectos propios del acuerdo adoptado. La lesividad de ambas medidas para la sociedad justifica de un lado que solo se pueden adoptar a instancia de parte y nunca de oficio, y de otro que el impugnante debe cumplir escrupulosamente los tres principios de nuestras medidas cautelares civiles. Primero, el periculum in mora, o peligro real de que el tiempo que transcurra desde la demanda societaria hasta la sentencia pueda imposibilitar el efectivo cumplimiento de la nulidad o anulabilidad. Segundo, el fumus boni juris, o apariencia de buen derecho del impugnante. Y tercero, la caución que habrá de prestar este impugnante para reparar a la sociedad en caso de fracaso impugnatorio, por el gravoso perjuicio que hubo de soportar ésta como consecuencia de la asunción de la medida cautelar durante la pendencia del proceso. Subapartado C. Acumulación de demandas. La LEC incorpora una nueva especialidad para el proceso de impugnación societaria consistente en la preceptiva acumulación de todas las demandas presentadas por distintos impugnantes frente a los mismos acuerdos sociales durante los 40 días siguientes a la presentación de la primera. La finalidad de este precepto es doble. De un lado, potenciar al máximo la economía procesal, que un solo juez en un único proceso conozca de todos los acuerdos sociales cuestionados por los distintos impugnantes en una misma sentencia, y de otro, evitar la posible proliferación de sentencias contradictorias que podrían llegar a multiplicarse si respecto de unos mismos acuerdos conociesen distintos jueces. Todas las demandas instadas durante los 40 primeros días desde la presentación de la primera se acumularán y el juez habrá de conocer de todas ellas en un mismo procedimiento y en una única sentencia, con tantos pronunciamientos cuantas hubieren sido las pretensiones propuestas.
Subapartado D. Revocación o sustitución del acuerdo. Uno de los principios vertebradores de este proceso se residencia en la selección judicial de las pretensiones impugnatorias que gozan de viabilidad frente a las que están abocadas al fracaso desde el mismo inicio de procedimiento. De ahí que el juez pueda evaluar tanto las causas que carecen de recorrido procedimental, las que no superan el test de relevancia, como la vocación o convalidación del acuerdo. A esta última se refiere la LSC en su precepto 204 cuando señala que si la revocación o sustitución hubiera tenido lugar después de la interposición de la demanda, el juez dictará autodeterminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto. La fase de alegaciones constituye el momento procesal oportuno en el que debe ponerse en conocimiento del juez por parte de la sociedad demandada la efectiva revocación del acuerdo o su eficaz sustitución por otro, al objeto de que se pronuncie sobre la viabilidad o inviabilidad de la impugnación. Este pronunciamiento deberá canalizarse, a pesar del silencio legal al respecto, a través de una cuestión incidental del previo pronunciamiento. La LSC contempla, además de esta revocación y o sustitución, la posibilidad que el juez arbitre a instancia de la sociedad demandada un plazo de subsanación del acuerdo en una suerte de intento de conciliación intraprocesal que evite su impugnación. El artículo 207 de la LSC establece que en el caso de que fuera posible eliminar la causa de impugnación, el juez, a solicitud de la sociedad demandada, otorgará un plazo razonable para que aquella pueda ser subsanada. De realizarse esta subsanación, el juez dictará autodeterminación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto. Sin perjuicio de la tramitación correspondiente a la revocación y o sustitución espontánea o de la provocada a instancia del juez, se regulan conjuntamente y se canalizan por idéntica tramitación procedimental la revocación y la sustitución. El artículo 204 de la LSC se limita a señalar que no será procedente la impugnación de un acuerdo social cuando haya sido dejado sin efecto o sustituido válidamente por otro. Tanto la revocación como la sustitución conllevan la pérdida de vigencia del acuerdo inimpugnable, pero, entre tanto, la revocación conlleva una pérdida de vigencia por asunción tácita de otro acuerdo social y la sustitución supone una pérdida de vigencia por asunción expresa de otro acuerdo social. Tanto la sustitución como la revocación podrán proyectarse sobre los acuerdos aquejados de cualesquiera vicios, tanto de nulidad como de anulabilidad, y asimismo este nuevo acuerdo debe adoptarse conforme a la terminología legal válidamente, entendiendo por tal adverbio que vuelve a incurrir en una destacable indeterminación. Las tres siguientes imposiciones: primera, que dimane de un órgano de deliberación o gobierno respetuoso con los presupuestos formales de convocatoria, constitución y quórum; segundo, que no incurra en su contenido intrínseco en ninguno de los vicios; y tercero, que en su adopción se manifieste la voluntad expresa, tajante e inequívoca de sustituir este nuevo acuerdo una vez subsanados los vicios de forma o de fondo que presuntamente aquejaban al anterior. La sustitución efectuada conforme al cumplimiento de los tres presupuestos puede erigirse en presupuesto de inimpugnabilidad. Sin embargo, la mera revocación tácita, originaria o sobrevenida presenta mayores dificultades de interpretación. Y es que esta revocación tácita parece desprenderse de la existencia de un acuerdo posterior, en el que se acuerde al menos algo relacionado con el contenido del anterior, cumpliendo ahora bien las normas de tramitación antes defenestradas, que es la convocatoria, constitución o el quórum, bien respetando las normas legales, estatutarias, reglamentarias o incluso el interés social antes lesionados. Pero esta detección temprana de la efectiva suspensión de efectos por expresa sustitución o por presunta revocación
de un acuerdo posterior no parece una cuestión de mero trámite, como para que el juez pueda decretar a limine litis su radical improcedencia impugnatoria. El derecho a la tutela judicial efectiva ampara la interposición de toda suerte de pretensiones sin que pueda soportar, cuando se hubieran cumplido los presupuestos procesales, tan grave quiebra como la concesión al juez de decretar la improcedencia de una impugnación al mismo inicio del proceso sin una mínima actividad probatoria, razón que me impulsa a considerar que no podrá inadmitirse una demanda cuando el acuerdo hubiere sido revocado, sustituido por otro, sino que dicha radical negación del derecho a la tutela judicial efectiva habrá de decretarse como mínimo en plena litispendencia. Además, resulta evidente que el actor en su demanda no expondrá que el acuerdo impugnado ha sido revocado o sustituido válidamente por otro, pues sería inconcebible que fuese en contra de su propia pretensión impugnatoria. Por tanto, será la sociedad demandada quien ponga en conocimiento del juez la existencia de tales requisitos de improcedencia impugnatoria, que es la revocación o la sustitución del acuerdo impugnado. Ante la incertidumbre de cuál sea el procedimiento adecuado para despejar la incógnita de si la impugnación es procedente o improcedente, parece razonable que se establezca una diferenciación entre la subsanación anterior o posterior a la interposición de la demanda. En el primer caso, esto es, de haberse provocado la revocación y o sustitución antes de la interposición de la demanda, su conocimiento judicial deba afrontarse en sede de audiencia previa, como si de un presupuesto más del objeto se tratase. Si el juez puede verificar en este prematuro momento que el acuerdo ha sido revocado o sustituido por otro, entonces dictará un auto de archivo sin efecto de cosa juzgada. En otro caso, esto es, de no poder verificar dicho extremo en esta primera fase oral del procedimiento, el asunto debe derivarse a la audiencia principal o juicio para la práctica de la prueba antes de emitir su conclusión al respecto en la sentencia correspondiente. En el segundo caso, esto es, de haberse provocado la revocación o sustitución después de la admisión de la demanda y, por tanto, durante la pendencia del proceso, según la LSC, el juez habría de dictar auto de determinación del procedimiento por desaparición sobrevenida del objeto, pero de nuevo no se expresa en qué momento ni a través de qué cauce procedimental se llega a advertir tan radical conclusión del proceso. Dicha revocación o sustitución afrontada a lo largo del procedimiento habrá de canalizarse por la vía de la solicitud al juez de un plazo de subsanación, pero no de forma inesperada, pues ello supondría dejar en manos de la sociedad una estrategia procesal consistente en modificar el contenido de los acuerdos cada vez que se aproxima la sentencia para luego volver a adoptar el acuerdo precedente. Apartado 3. Comparecencia previa y audiencia principal. La finalidad de la comparecencia previa de depuración de los óbices procesales y planteamiento de los medios de prueba de que intenten valerse las partes de cara a su práctica ya en la audiencia principal o juicio no presenta en materia de impugnación de acuerdos sociales especialidad alguna respecto de la tramitación general estipulada para el proceso ordinario. Tan solo cabe recordar que la audiencia principal se celebrará cuando las partes no concuerden respecto de la única realidad del acuerdo y deban practicar pruebas ante el juez con la debida contradicción, inmediación y concentración para dilucidar cuál sea esa realidad. Pues si están conformes con los hechos y la única discrepancia se reduce a la aplicación del derecho, entonces desde la comparecencia previa y sin necesidad de audiencia principal, el juez procede a dictar sentencia. Y por último, apartado 4, sentencia. Las sentencias dictadas en los procesos de impugnación de acuerdos sociales se circunscribirán a verificar la efectiva incursión del acuerdo en alguna o algunas de las causas de nulidad y anulación de los acuerdos sociales. El juez habrá de limitarse a declarar la validez del acuerdo o, en otro caso, la nulidad o anulabilidad del acuerdo
pero nunca a dotarlo de un contenido diverso. Las sentencias dictadas en los procesos de impugnación de acuerdos sociales gozarán de todos los efectos de la cosa juzgada, tanto positivos, que es la ejecutoriedad y prejudicialidad, como negativos o excluyentes, que es el principio de no bis in idem, si bien con la particularidad de que sus desplegarán los efectos sobre todos los socios, con independencia de que hubieran litigado o no. Y este despliegue universal de efectos afecta a todos los socios, no solo a los que hubieran litigado o no, sino incluso hubieran sido socios o no al tiempo de su aprobación y o de su declaración de nulidad y o anulabilidad. La LSC no afronta diferenciación alguna entre la nulidad y la anulabilidad de los acuerdos, sino que les otorga un régimen único de legitimación y procedimiento, con exclusiva modulación de los plazos en función de las causas de impugnación y del órgano donde se hubiera alcanzado dicho acuerdo, sin perjuicio de que esta unificación legal puede inducir a considerar que los efectos dimanantes de las sentencias que proclaman ambos tipos de vicios son comunes y por tanto de todas ellas cabe predicar los efectos ex nunc. Ello no es así, pues la nulidad proveniente de la contravención de la ley del orden público, sea en el contenido intrínseco del acuerdo, sea en su proceso de formación, no puede generar espacios de impunidad de las actuaciones derivadas de la sociedad y acordes a la ejecución de tales acuerdos. La declaración de nulidad de un acuerdo social afecta, por tanto, a su misma raíz y se retrotrae al momento en el que se originó dicho acuerdo. Sin embargo, la declaración de anulación opera desde el momento en que se dicta la sentencia, sin perjuicio de la abierta posibilidad de solicitar una indemnización por los efectos lesivos de dichos acuerdos desde que fueron adoptados hasta que se constituyó su anulación. La naturaleza inscribible de un buen número de acuerdos sociales obliga a otorgar puntual y actualizada publicidad a la nulidad de aquellos que hubieran sido inscritos. El artículo 208 de la LSC establece que la sentencia firme que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habrá de inscribirse en el registro mercantil. El Boletín Oficial de Registro Mercantil publicará un extracto. En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el registro mercantil, la sentencia determinará además la cancelación de su inscripción, así como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella. Las sentencias dictadas en los procesos de impugnación de acuerdos de las sociedades de capital serán objeto de recurso y, en caso de contener algún pronunciamiento condenatorio, también de ejecución conforme a las normas generales establecidas para los procesos ordinarios de la LEC al respecto.